César, César, por favor ya bájale a eso. ¿Así quieres que le baje? ¿Está buena la canción? Pues sí, pero pues vamos a hablar acerca del cine, pero pues no exactamente del cine americano. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? ¿De época de oro? Pues sí, precisamente ya ves que es el auge ¿Del cine en México? Pues sí, claro. ¿Y tú sabes qué es esto del cine de oro? Pues realmente, la verdad, no lo sé muy bien, pero sí tengo aquí unos compañeros que nos pueden ayudar al respecto. A ver, Eric, explícanos cómo surge el cine de oro mexicano. Pues te puedo decir que el cine de oro mexicano empieza durante la Segunda Guerra Mundial y tuvo un gran impacto en México y tuvimos mucha ayuda de los gringos en ese momento. Y fue de 1941 hasta 1945 aproximadamente. El cine mexicano conoció la que después fue llamada la época de oro del cine mexicano. En 1941 es cuando surgieron varias compañías productoras como Filmomex, Films Mundiales, Posa Films, entre otros. Este ambiente cultural favoreció el surgimiento de nuevas generaciones de directores, entre que los puedo destacar a Emilio El Indio Fernández y Fernando de Fuentes. Los actores de esta época son hasta la fecha clásicos del cine mexicano. Hay muchos personajes importantes en el cine como María Félix, entre otros, pero eso los va a decir mi compañero. Claro, y bueno, aquí podemos destacar a el Charro Cantor, el Pedro Infante, Pedro Armendáriz, Luis Aguilar. Dentro de los féminos, pues podemos hablar sobre María Álvarez, Márgara López, Dolores del Río, Rosita Quintana. Creo que es Marga López, ¿no? ¿Te equivocaste? ¿Dijiste Márgara López? Es Marga López. Marga López, cierto. No, está bien, güey. Sí, es la de... Claro, sí, no, yo hablaba de otra. Sí. Fue Sí, importante. ella también es buena. Bueno, tuvimos películas cómicas y bueno, grandes cómicos, como lo fue el gran Mario Moreno Cantinflas, Tintán, que fueron, pues, destacaron mucho, resortes muy importantes. Clavillazo, Claro que sí. Clavillazo también. Personajes muy importantes, la verdad. Tenemos también, entre otros, a Rodolfo Acosta. Y bueno, solo personajes, solo este tipo de personajes. No, claro que no, también hubo, pues, dentro de luchadores, hubo hay algunos, tenemos al Santo. Pues bueno, creo que ya sé un poquito sobre esto del tema de la lucha libre en las películas. Todo comienza más o menos en la década de los 50, 52 más o menos, justamente con el Santo. El Santo protagonizando la película, siendo el estelar. En un principio solo era una persona caracterizada con los derechos. El Santo le cedió los derechos a esta persona, pero posterior a esto, pues el Santo se da cuenta que no es negocio para él y decide él hacer las películas. Posterior a que el Santo es protagonista, viene Blue Demon, el Huracán Ramírez, Rayo de Jalisco, todo lo que se conoce hasta la fecha, y a la vez se podría decir que compite con las productoras americanas, gringas, superhéroes, que era en aquel entonces todo lo que surgía, y era más o menos algo así como una competencia, pero una competencia muy nuestra, muy propia de México, y que hasta la fecha, pues a la gente si le sigue gustando. Pues no se puede dejar de lado este tema, como decía Lalo, perdón. Pues creo que después de todo esto, se queda algo de la lucha libre en las películas, pero después de esto hay como una decadencia, no tanto en la lucha libre, sino en el cine como tal. Y pues bueno, creo que Bruno nos va a tocar el tema sobre la decadencia del cine en la época de oro. Gracias, César. Muy bien, como dijo César, yo les voy a hablar sobre la decadencia de la época de oro. Todo comenzó gracias al fin de la guerra y la consecuente recuperación de terreno por las grandes potencias. Así ya es el caso de Estados Unidos y algunos países productores de Europa. Esto contribuyó a esta gran decadencia en nuestro cine. La gente educada respondió a su esfuerzo y el cine nacional se resignó a un público de analfabetas o de incapaces para leer las versiones subtituladas de las cintas extranjeras. Sin embargo, la llegada de la televisión en 1950 logró que muchas personas decidieran quedarse en sus casas viendo el mismo tipo de cine, pues.
decidían quedarse en su casa en vez de ir a las salas de cine a pagar un boleto. Y bueno, pues entonces, ¿qué podemos concluir a todo esto? ¿Qué nos deja la época de oro para México y pues para el mundo también? Porque, repito, con la lucha libre, esta llegó, trascendió, bueno, cruzó fronteras a grado de que en Francia se cuenta con la colección más grande del Santo y sus películas más que en México. Entonces, no sé, Martín, ¿tú qué nos podrías decir acerca de todo esto, de lo que ya oímos y tratamos? Bueno, pues más que nada hacerles una pequeña reflexión, pero si no les importa hacerlo esto al final. Y pues más que nada, ahorita algo que me interesa mucho hablarles es acerca de la música, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de música mexicana se incluyó en el cine mexicano? Pues muy fácil y sencillo. La folclórica, principalmente lo que tenemos en México alrededor de los 30 a los 60, que es la época dorada del cine mexicano. Es un estado principalmente revolucionario y bien, pero bien nacionalista. Por lo tanto, como las películas se basarían en dichos hechos, la música de igual forma lo haría. ¿Qué géneros de música mexicana le entrarían? Para empezar, los sones súper característicos de México. De ahí las divisiones entre el que fuera de mariachi, de Guadalajara, el jarocho de Veracruz, el huasteco de Tierra Caliente y el ismeño y también, sin olvidar, el mixteco. Ahora, de otros géneros igual de importantes serían las rancheras, las chilenas, los corridos, el danzón, los guapangos, los pasos dobles, tipiquísimos de las corridas de los toros, las polcas, las balonas y algo inentrañable en el cine que serían los boleros. ¿Cuáles grandes serían escuchados en el cine de la música mexicana? Pues incluso los que aparecerían en las películas como Pedro Infante, Guadalupe Pineda, Pedro Vargas, Jorge Negrete, Antonio Aguilar, José Alfredo Jiménez y los famosos tríos como Los Panchos y otros tantos, y grupos grandes como la Sonora Santanera. Y ahora sí, la pequeña reflexión que me gustaría hacerles es que incluso, compañeros, no se olviden de que muchos de estos cantantes y músicos salían en las películas tocando, cantando o actuando lo que dictaba la canción. La música en estas películas era simplemente lo que hacía resaltar lo mexicana. Y más que nada daban a notar lo que ya les mencionaba acerca del sentimiento nacional bien arraigado. Aún así, tenemos muchas películas a principios de los 60 donde se comienza a escuchar el rock and roll e incluso el surf, que era la moda, y ese cambio tan radical en la juventud, dejando esa generación tomar lo mejor de México sin dejarlo claro y tomando lo nuevo que iba más allá de nuestras fronteras. Pues bueno, muchas gracias por todo lo que nos explicaste, Martín. La verdad, muy interesante, muy buena conclusión sobre el tema. Y pues nada más queda agradecerles por sus aportaciones al programa, sus investigaciones. Y pues sobre todo, muchas gracias, Bruno. No, gracias a ti, César. Gracias, Eric. Muchas gracias también. Martín, un placer. Lalo. Claro que sí, estamos. Bueno, su servidor César. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por habernos acompañado.